Aló, 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 aló. ¿Me escuchan, jóvenes, ahí? Ok, gracias. Bien, ayer estábamos revisando, habíamos dejado la pregunta en el aire sobre en qué zona en Bolivia teníamos la mayor presión atmosférica. ¿Alguien pudo, alguien puede determinar a simple vista dónde vamos a obtener la mayor presión atmosférica? En Santa Cruz, porque es la zona más baja de Ya. ¿Todos están de acuerdo con su compañero? ¿Alguien no está de acuerdo? Sí, Santa Cruz tiene la mayor presión atmosférica. Ok, ¿alguien me puede decir exactamente por qué? Bien. No, cuando es al revés. Pero bueno. A ver, estoy presentando aquí el tema que está en la plataforma Moodle, ¿de acuerdo? Bueno, aquí está la definición de presión atmosférica, ya la habíamos visto, ¿sí? Atmosférica o barométrica, de la fuerza que ejerce la columna de aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre en un punto determinado. La fuerza es inversamente proporcional a la altitud. Cuando mayor es la altitud, menor la presión atmosférica. De nuevo, cuando mayor es la altitud, menor es la presión atmosférica. Cuando menor es la altitud, mayor es la presión atmosférica. Y nos dice
que la fórmula de la presión atmosférica es igual a la densidad, la gravedad y la altura. Bien, volvamos a nuestro ejercicio, a nuestra figurita. Presión es igual a la densidad, la gravedad o la altura. Bien, acá nosotros tenemos una masa de aire, ¿no es cierto? Por lo tanto, existe aire aquí, existe aire aquí y existe aire aquí, ¿no es cierto? Entonces decimos que la densidad del aire es igual a constante. Analizamos el otro término de gravedad. La gravedad en cualquier parte de la Tierra es constante. Entonces tenemos simplemente una variación de altura. H es igual a la variable. Ahora, pero esta altura, mucho cuidado, es esta altura, ¿no? La altura de la masa de aire, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta presión, la presión atmosférica en La Paz va a ser menor que la presión atmosférica en Cochabamba. Y esta va a ser menor que la presión atmosférica en Santa Cruz. Y hay mayor altura. El aire tiene mayor altura, por lo tanto, la presión va a ser mayor. Esta tiene menor altura, la atmósfera, ¿de acuerdo? Y esta tiene una menor altura. ¿Está claro? Sí, está claro. Ok. Ahora he vuelto al PDF, todos lo pueden ver. Sí, Ok. Bueno, entonces, como está claro el concepto de la presión atmosférica, ¿sí? Cómo se calcula y cuál es la relación. Vamos a pasar a lo que es el principio de Pascal, ¿de acuerdo? Y el principio de Pascal hace referencia, ¿sí? A la transmisión de presión
que se, que se aplica a un fluido, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dice? Dice, si aplicamos una presión a un fluido encerrado en un recipiente, la presión se transmite en todos los puntos sin disminuir su valor a todos los puntos de las paredes del recipiente, ¿de acuerdo? Bien, vamos a explicar más a detalle. Bien, tengo este recipiente, ¿sí? Y aquí adentro tengo, tengo agua, ¿de acuerdo? ¿Nos pueden ver? ¿Nos pueden ver lo que estoy dibujando? Sí, se ve. Sí, se ve. Ok, gracias. Bien. Sobre este recipiente, ¿sí? Imagínense que es un vaso de agua, ¿sí? Está totalmente lleno, ¿de acuerdo? Aquí tengo agua. Sobre este recipiente está actuando la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Esta presión atmosférica ejerce, ejerce su fuerza, ¿sí? Sobre la superficie del agua. Y esa presión atmosférica se está transmitiendo a todos los puntos de la pared del recipiente, ¿de acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. Esa presión, si yo la mido, ¿de acuerdo? Esa presión está ejerciendo fuerza sobre la pared de todos de todo el recipiente, ¿de acuerdo? Si yo mido un punto acá, ¿sí? Va a tener la misma presión. La presión acá va a ser la misma presión acá. P1 va a ser igual a P2. Si mido acá, P3 y acá P4, P3 va a ser igual a P4. Y así puedo seguir sobre cualquier superficie, ¿sí? Siempre y cuando yo respete la altura, ¿de acuerdo? Tengo que medir exactamente la misma altura, ¿sí? Sobre este punto acá es la misma presión acá y es la misma presión acá. Sin embargo, a medida que yo voy bajando, ¿de acuerdo? A esta presión atmosférica, ¿sí? A medida que yo voy bajando sobre el mismo nivel del líquido, ¿sí? Sobre el mismo nivel del líquido, en este nivel, lo medí aquí, lo medí acá, ahora lo puedo medir acá, ¿de acuerdo? A medida que yo voy bajando,
La presión en estos puntos se va incrementando. ¿Sí? Por ejemplo, en este punto de acá, llamémoslo P5, P5 va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática del líquido. ¿Sí? Ya dijimos que es agua. Llamémoslo agua. Presión hidrostática del agua. ¿No es cierto? ¿Quién se va a mantener constante? Por ejemplo, acá en el punto P3 igual al punto P4 va a ser igual a la misma presión atmosférica más la presión hidrostática del agua. Pero en este punto, ¿de acuerdo? Entonces, la presión se va a ir incrementando a medida que gane altura o gane profundidad, como quieran verlo. ¿Está claro el concepto? Ok. Ahora, si eso está claro, quiero que me digan, en este punto de acá, llamémoslo el punto 6. En el punto 6, la presión va a ser mayor al punto 5, la presión va a ser menor que en el punto 5, o que la presión va a ser igual a la presión atmosférica. En este punto de acá, en este punto 6, la presión va a ser mayor que el punto 5, va a ser menor que en el punto 5, o la presión en el punto 6 va a ser igual a la presión atmosférica. Mayor al punto 5. Mayor al punto 5. Bien. Ahora, esta es una pregunta de examen.
Tengo esos tres cilindros, ¿de acuerdo? Tengo esos tres cilindros y todos tienen el mismo nivel de agua, ¿ya? Todos tienen el mismo líquido, con la misma característica, ¿de acuerdo? La pregunta es, la presión aquí, la presión acá y la presión acá, P1 es igual a P2 y es igual a P3, ¿Cuál estás Sí. mencionando? Sí, es igual. o P1 es mayor que P2 y es mayor que P3, o P1 es menor a P2 y esto es menor a P3. Esta por si acaso es una pregunta de examen. Es la primera. Su compañero dice que es la primera. Bien. Si nosotros recordamos, presión era igual a la densidad por la gravedad y la altura. Si hablamos del mismo líquido, ¿de acuerdo? Si hablamos del mismo líquido, no debería existir ninguna variación. Es el mismo líquido, el mismo fluido, ¿cierto? La gravedad. La gravedad afecta a todos los líquidos por igual. La única variación que voy a tener es por la altura. En ninguna parte de la fórmula hace relación al volumen del cilindro, ¿de acuerdo? Al volumen del recipiente, a la forma del recipiente, al material del recipiente. Nada de eso importa, no interesa, ¿de acuerdo? Lo único que nos interesa saber es la altura del líquido. Quiero determinar la presión, necesito saber la altura, necesito saber la densidad y la altura de ese líquido, en el punto que yo quiero tener. ¿De acuerdo? No importa qué forma tenga el cilindro o el recipiente que lo contenga, la presión en estos puntos de acá va a ser exactamente la misma porque su altura es la misma. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bien. La parte aplicativa del principio de Pascal dice que la presión hidráulica es un dispositivo mecánico que sirve para multiplicar el valor de la fuerza. ¿De acuerdo? Esto que ustedes ven acá es un claro ejemplo de un vaso comunicante. ¿De acuerdo? Este es un vaso comunicante. ¿Y qué es lo que me dice? Me dice que la presión ejercida, ¿sí?, sobre un líquido se va a transmitir a todas las paredes del cilindro. Eso dice el principio de Pascal, ¿no es cierto? Ahora, pero esa fuerza, jóvenes, se va a multiplicar, ¿sí?,
gracias a la presión. Nosotros sabemos que presión es igual a la fuerza sobre área. Ahora, esa presión, esa área, si yo reduzco esa superficie de área y le aplico la misma presión, esa fuerza se va a multiplicar, ¿sí? Gracias a la diferencia de área. Fíjense en este caso, la presión en el punto 1, en este punto acá, es igual a la fuerza 1 dividido entre el área 1. Y la presión 2, en este punto acá, va a ser igual a la fuerza 2 dividido entre el área del 2. ¿De acuerdo? Y si el teorema de Pascal, ¿sí?, dice que que una fuerza aplicada en cualquier superficie, ¿sí?, es igual, yo puedo igualar fuerza o presión 1 igual a la presión 2. Entonces reemplazo fuerza 1 dividido entre área 1 va a ser igual a la fuerza 2 dividido entre el área del 2. ¿Sí? Entonces, si yo conozco la fuerza que aplico en el primer émbolo, puedo conocer la fuerza resultante, ¿sí?, dividir la fuerza resultante en el émbolo 2. ¿De acuerdo? Este principio de acá, se lo aplica en la vida real. ¿Alguien sabe o me puede dar un ejemplo dónde se aplica esto? Para las gatas que levantan los autos. Me encanta. ¿Todos pueden ver? Jóvenes, ¿todos pueden ver? Sí, se ve. Ok, gracias. Ese es un gato hidráulico y ese es el esquema de cómo está construido en esencia un gato hidráulico.
tengo una varilla, ¿sí? Tengo un émbolo, yo proveo la fuerza, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo proveo la fuerza, esa fuerza la transmito a esa superficie, ¿sí? Esa superficie, gracias a su diseño, ¿sí? Gracias al diseño, se multiplica la fuerza que yo ejerzo, ¿sí? Es multiplicadas por el principio de Pascal. Esa fuerza que yo aplico, que es multiplicada, me ayuda a levantar pesos extremadamente grandes. Que en la vida real, o sea, una persona, la persona promedio, es imposible que levante con sus brazos 2 toneladas. Es imposible. Hablamos de la persona promedio, ¿cierto? Con suerte uno levanta 70, 100 kilos, póngale. Pero no se compara con 2000 kilos. Sin embargo, yo no necesito nada más que la fuerza de mi brazo derecho para levantar un peso de 2 toneladas. Fíjense que acá lo que se multiplica, ¿sí? Es el área. Mientras más chica sea el área donde yo aplique la fuerza, mayor se va a incrementar, ¿sí? La fuerza de empuje, ¿de acuerdo? Así es como funciona el gato hidráulico, jóvenes. Tengo acá la válvula de retorno, ¿sí? Tengo el líquido y tengo esta superficie incrementándose. Fíjense que esta cosita de acá, yo lo que más o menos tengo es sin embargo, aquí adentro tengo el émbolo, que es el que levanta. Eso es básicamente lo que yo tengo. ¿De acuerdo? Ahora, tengo acá el fluido, que es incompresible porque no me serviría de nada, ¿no? El aceite, tengo un líquido, ¿se acuerdan? Los líquidos incompresibles, no se comprimen. Entonces, la misma fuerza es transmitida al otro cilindro. ¿Sí? Perdón, no es transmitida. Esta fuerza es multiplicada hacia el otro cilindro. Bien. Bueno, ya les había mencionado sobre la presión hidrostática. ¿Sí? Bueno, acá está el desarrollo, básicamente es lo mismo que les he dicho ahorita. Presión es igual, densidad de gravedad por altura, la densidad es constante, la gravedad es constante y la altura es variable. Por eso le pongo el delta. Delta de altura es variable. La presión en los diferentes puntos de este recipiente, de este cilindro con, con líquido, va a ser igual a la altura
del punto en el cual yo quiero analizar, ¿cierto? Tengo un punto A, tengo un punto B. Dice que la presión en A menos la presión en B, ¿de acuerdo? Va a ser igual a la densidad por la grada por la altura por la diferencia de alturas. ¿De acuerdo? La altura de A menos la altura de B. Y ese es básicamente el concepto. Como observación, a mayor profundidad, mayor es la presión. Creo que está más claro. Bien. Ahora, vamos a definir este concepto de inmisibilidad, ¿sí? ¿Qué son dos líquidos inmisibles? ¿Y qué son dos líquidos miscibles? ¿De acuerdo? Líquidos inmisibles son aquellos líquidos con mayor y menor densidad, los cuales no llegan a mezclarse. ¿De acuerdo? Dice, aquellos líquidos que tienen más densos o mayor densidad se bajan al fondo del recipiente. En cambio, los líquidos menos densos suben a la superficie. Y todos hemos visto alguna vez la mezcla de agua y aceite, ¿no? Quiero que vean una cosita cortito. Me avisa si pueden ver. Estoy mostrando un videito chiquitito. Sí, se ve. Ok. Bien. El agua y el aceite no se mezclan. No son inmiscibles. Tienen menor densidad. ¿De acuerdo?
Los líquidos inmiscibles, ¿sí? No se van a mezclar, ¿de acuerdo? Son inmiscibles, eso quiere decir inmiscibles, no se mezclan nunca. En el ejemplo, o en el video que nosotros estamos viendo, ¿no? Tenemos que esa diferencia de densidades provoca que los dos líquidos estén completamente separados, ¿de acuerdo? Ese cambio de densidades, ¿sí? Hace que el fluido que sea más denso, o que tenga mayor densidad, ocupe la parte inferior. Esto es agua y esto es aceite. El agua tiene una densidad de 1 gramo centímetro cúbico y el aceite tiene una densidad aproximada de 0,7 gramos por centímetro cúbico. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando mezclaron agua y alcohol? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué densidad tiene el alcohol? ¿Alguien me puede recordar qué densidad tiene el alcohol? No me digan que no saben qué densidad tiene el alcohol. 0,8 gramos centímetro cúbico. Estos dos líquidos tienen una diferencia de densidad, ¿sí? Pero estos dos líquidos son miscibles. Si yo los junto, ¿sí? Uno se va a mezclar con el otro. ¿De acuerdo? No voy a tener una diferencia. Si yo los echo en un recipiente o en un vaso, yo no veo la diferencia de fase. No veo una fase solamente de alcohol y otra fase de agua. Así sean de diferente color. Por ejemplo, cuando ustedes mezclan, y esto les encanta, ron y Coca-Cola, ¿no es cierto? La mezcla que yo estoy provocando es una mezcla homogénea. Yo no veo una diferencia, ¿sí? No lo veo el alcohol arriba y la Coca-Cola abajo. No la veo, no la voy a ver, porque son dos líquidos miscibles, aún o a pesar de que tengan diferentes densidades. ¿De acuerdo? La mezcla, o, o, claro, la mezcla de estos dos líquidos va a tener como producto, ¿sí? Un líquido, un nuevo líquido con una diferencia, una densidad diferente. ¿De qué va a depender? De la cantidad de relación, ¿sí? De alcohol y agua que yo le dé. No sé si me dejo entender. Todo va a depender de la cantidad de determinado líquido que yo le agregue. Si le agrego más alcohol al agua, ¿sí? Voy a tener una densidad más cerca a la densidad del alcohol. No voy a tener exactamente la misma, pero la voy a tener más cerca. Diferente es cuando, ¿sí? A un vaso de alcohol yo le agrego 5 ml de agua, ¿verdad? Voy a tener o sea, la densidad va a ser más cerca a la densidad del alcohol. No va a ser la misma, pero va a estar cerca. ¿De acuerdo?
Bien, hagamos un ejemplo de esto. Dice, el dueño de un taller adquiere una prensa hidráulica de banco para plegar láminas de aluminio. En base a su experiencia sabe que las láminas se doblan cuando se aplica una presión de 10 newton por cada metro cuadrado. ¿Cuál debe ser la fuerza aplicada por el operario si el área de la fuerza 1 es igual a 1 metro cuadrado? Entonces digo, el teorema de Pascal me dice que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, ¿cierto? Esta es presión, esto es fuerza, y esto es área 1. Presión 1 es igual a fuerza 1 sobre el área 1, y esto va a ser igual a la fuerza ¿Qué tal? 2 sobre el área 2, ¿cierto? Seguimos viendo el PDF. Ay, perdón. Ahora sí, ya lo cambié. Entonces yo necesito saber, fuerza 1 va a ser igual, lo puedo dejar como presión 2, ¿no? Esta área que está multiplicando, perdón, que está dividiendo va a pasar a multiplicar. La fuerza que necesita el operario va a ser igual a 10 newton por cada metro cuadrado por 1 metro cuadrado. Metro cuadrado. La fuerza 1 va a ser igual a 10 newton.
Émbolos de una prensa hidráulica tienen 25 centímetros cuadrados y 150 centímetros cuadrados. Si se aplica una fuerza de 100 newton en el émbolo pequeño, ¿cuál será la fuerza que se ejercerá sobre el mayor? Tengo el área 1 es igual a 25 centímetros cuadrados, el área 2 es igual a 150 centímetros cuadrados, y dice que la fuerza 1 es igual a 100 newton. La fuerza 2 me preguntan cuánto va a ser. De acuerdo, entonces yo tengo, siempre parto por fuerza 1 es igual a fuerza. Oh, perdón. Presión 1 es igual a presión 2. Presión 1 es igual a fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Y necesito encontrar fuerza 2. Entonces despejo. Fuerza 2 va a ser igual al área 2 dividido entre el área 1. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar por la fuerza 1 y todo eso es igual a la fuerza 2. Entonces, lo que voy a tener acá, ¿sí? Es una división de las áreas. En este caso, fíjense, no necesito llevar estos 25 centímetros cuadrados a metro cuadrado, ni estos 50 centímetros cuadrados a metro cuadrado. Esto no me sirve de nada, porque acá las unidades se van a simplificar. ¿Se entiende? Entonces yo tengo área 2, 150 centímetros cuadrados dividido entre 25 centímetros cuadrados por 100 newton. Esto es igual a fuerza 2. Centímetros cuadrados sobre centímetros cuadrados. 150 dividido entre 25. ¿Cuánto es eso? 150 dividido entre 25. 6. Bien. 6 por 100 newton igual a la fuerza 2. Fuerza 2 es igual a 600 newton. Ahora, si me dejo entender bien, la relación que hay de las áreas, ¿sí? Me va a determinar la cantidad de veces que estoy multiplicando la fuerza, ¿no es cierto? Mientras más grande sea área 2 y más pequeña sea área 1, ¿sí? Este valor de acá va a incrementarse. Ahora, si se fijan, en este caso yo puedo decir, ¿sí? Que esta prensa, ¿sí? Esta prensa hidráulica me multiplica 6 veces la cantidad de fuerza que yo aplique, ¿no es cierto? Por cada newton que yo aplique en el émbolo 1,
se va a multiplicar 6 veces la fuerza en el émbolo 2. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok. Bien, ahora quiero hablarles un poquito, ¿sí? Del siguiente teorema. Mientras lo voy buscando, todos han, bueno, suena tonto preguntarles, pero ¿todos tienen alguna manguera de agua en su casa? ¿Todos alguna vez han jugado mientras están regando las plantas o haciendo cualquier tontería con la manguera? ¿Han jugado apretando con su pulgar el orificio de salida? ¿No? ¿Todos han jugado así alguna vez? ¿Sí? Sí, ¿Qué sucedía con el chorro de agua? Incrementaba su velocidad, salía más rápido, llegaba más lejos. Sí, ¿no? No, no era la presión la que aumentaba, aumentaba la velocidad. Eso es lo que sucedía. Estoy mostrando la pizarra, todos pueden verla, por si acaso. sí. Sí, se ve. Eh, Bien, lo que ustedes estaban viendo no es nada más que el principio de conservación. Si yo tenía la manguera, ¿sí? Y acá ingresaba o fluía agua, por acá también sale agua, ¿sí? No tengo ninguna pérdida, la manguera no está pinchada, ¿no es cierto? Quiere decir que el mismo volumen de agua que entra por aquí, sale por acá. A esto llamémoslo punto 1 y a esto llamemos punto 2. El caudal del punto 1 es igual al caudal del punto 2. Sí, la masa 1 es igual a la masa 2. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? O sea, en el camino no he perdido agua, básicamente, ¿no?
acuerdo? Ahora, caudal. El caudal que fluye por esta manguera es igual al volumen sobre el tiempo. El caudal también lo puedo escribir como la expresión de área, ¿sí? Por velocidad. Metros cúbicos por segundo, ¿sí? O el área, que es igual, metro cuadrado por metro sobre segundo cuadrado. Perdón, metro sobre segundo. Metro cuadrado por metro me da metro cúbico por segundo. Exactamente las mismas unidades. Entonces yo puedo tener o el volumen que fluye en un espacio de tiempo, o lo puedo saber gracias al área, ¿sí? Por la cual está fluyendo y la velocidad con la cual está fluyendo. ¿De acuerdo? Entonces, caudal de entrada es igual al caudal de salida. Volumen de entrada, volumen 1 y tiempo 1 va a ser igual al volumen sobre el tiempo 2. O lo que es igual, área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Se entiende? Ahora, en el ejemplo que yo les di, les decía que todos habíamos hecho el siguiente experimento. Área 1 y el área 2. ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo había provocado acá? Que el área 1 sea mayor que el área 2. Aquí yo le estoy colocando el dedo a la manguera. ¿Qué es lo que provoco? Y esto sigue igual, si no tengo pérdida de la masa en ninguna parte, ¿de acuerdo? El mismo caudal que sale aquí va a salir por acá. Esa ecuación de continuidad es exactamente la misma, ¿sí? Área 1 es mayor que el área 2, pero Q1 sigue siendo igual que Q2. Y velocidad 1 va a ser menor que la velocidad 2. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir eso? Área 1, velocidad 1.
Pero acá en este sector, la velocidad 2, quiero exagerarlo para que me entiendan. Acá, el área 1 es más pequeña, pero la velocidad 2 es mucho más grande. ¿Se entiende? Uno sigue siendo igual a Q2. ¿Se entiende lo que les quiero decir, jóvenes? ¿Alguien no me entendió? Terminen, jóvenes, ese caudal, por favor. ¿Qué caudal pasa por una sección de área de 25 centímetros cuadrados a una velocidad de 4 metros por segundo? ¿A cuánto equivale el caudal? ¿Cuánto le salió el caudal, jóvenes?
Vamos, jóvenes, esa es una pregunta de examen. Determine el caudal. Sí, el área es igual a 25 centímetros cuadrados. Tiene una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Cuánto es el caudal? Me salió 1 metro cúbico por segundo. A ver, lo primero que hay que hacer es llevar el área de 25 centímetros cuadrados a metro cuadrado. Tengo 25 centímetros cuadrados. Yo sé que en 100 centímetros tengo 1 metro. Pero esto lo tengo que elevar al cuadrado. 25 centímetros cuadrados por 1 metro cuadrado dividido 10.000 metros cuadrados. Centímetro cuadrado con centímetro cuadrado me da 25 dividido entre 10.000. Esta área es igual a 0,0025 metros cuadrados. Recién ahí puedo hacer caudal, área por velocidad. Caudal es igual a 0,0025 metros cuadrados por 4 metros por segundo. Caudal es igual 0,025 por 4 me va a dar 0,01 metros cúbicos por segundo. Si se confunden acá, jóvenes, pueden hacer lo siguiente. 0,025, ¿no es? Por 4. Yo puedo hacer lo siguiente. 0,0025 por 2 por 2. ¿Sí? 2 por 2, 4. Ahora, 0,25 por 2 es 0,005. ¿Sí? O 25 es 0,50, si quieren ver. ¿No es cierto? Ahora, esto
Sigo multiplicándolo por 2. 0,050. Esto es 0,0. Ya no es 0,005. ¿Sí? Este 5, 2 por 5 es 10. Aquí va el 0. Bueno, este 0 no se escribe. 0,01 metros cúbicos por segundo. Yo lo hago así, para no confundirme con los ceros. Pero se llega al mismo resultado. Ese tipo de ejercicios van a tener, joven. Así, sencillo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Transformar las unidades. Nada más. ¿Verdad? Ahora, el caudal también les puede dar en metro cúbico, en litros por segundo, ¿sí? Litros por minuto, cualquier variedad de esas. Tienen que saber la equivalencia y tienen que saber que en el sistema internacional el caudal se lo mide en metros cúbicos por segundo. Bien, entonces, a ver, calcular el tiempo que demora en llenar un recipiente si el volumen es igual a 6 litros y el caudal es igual a 0,1 litros por segundo. ¿En cuánto se llena ese recipiente de 6 litros con ese caudal? Sencillo, jóvenes. Caudal, ¿a qué es igual el caudal? A volumen sobre tiempo. A volumen sobre el tiempo. Necesito el tiempo. Despeje. Este tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar. Este caudal que está multiplicando va a pasar a dividir. Tengo el tiempo es igual al volumen dividido el caudal. Tiempo va a ser igual a los 6 litros dividido 0,1 litros por segundo. Litros con litros, el tiempo me da 6 dividido entre 0,1. 60. 60
segundo. Ahora, ejercicios como este hay. ¿En cuánto tiempo se llena el recipiente? ¿En cuánto tiempo se vacía el recipiente? ¿Bueno? Eso va a tener algo así. Cualquiera de esas dos variedades, pero es lo mismo. ¿De acuerdo? Necesitas calcular el tiempo. Necesitas saber el caudal. Bien. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Nos acercamos al final y no los veo emocionados. No los veo más activos. No los veo preocupados. Y ya nos pasamos otra vez. Bien, jóvenes, mañana vamos a seguir con estos ejercicios, ¿sí? Hay bastante para hacer, ¿de acuerdo? Lo importante es que nos va a dar el tiempo, por lo menos vamos a tener un día a hacer un repaso antes. Bien, cuídense jóvenes, sigan estudiando, revisen los videos, solamente hay 6 personas. El, el, el video con más reproducciones tiene 6. Quiere decir que solamente 6 personas han revisado. O sea, el mayor número de personas que han revisado han sido 6. Y ustedes por lo generalmente son entre 15 y 22. Creo que está claro quiénes si quieren entrar a la universidad. Eso demuestra, jóvenes, interés. Cada uno sabe si entró a revisar las clases, si le interesa la materia, si quiere entrar. Está claro el interés. Preocúpense, jóvenes. Nos falta muy poco tiempo. Aplíquense. Yo quiero verlos a todos en la universidad. Pero eso depende de ustedes. Pónganle ganas, jóvenes. Estamos en el tramo final. Motívense. Métanle con todo. Seguimos mañana, jóvenes. Cuídense. Hasta luego.